Hola, hola, muy buenos días. En la clase de hoy veremos la sociedad de castas. El objetivo de la clase de hoy es reconocer los elementos de la sociedad de castas que permanecen en la sociedad actual y reflexionar acerca de los impactos que produce el segmentar a las personas de acuerdo con ciertas características físicas. Nos ubicamos en el tiempo. Ya asentada la conquista, que es el periodo que aparece en color rojo, va a comenzar un nuevo y largo periodo que se va a llamar la colonia. Esta va a culminar con el proceso de independencia latinoamericana. Este mapa nos muestra España en la península ibérica y los territorios conquistados tanto en América como en Asia, donde está Filipinas también en color rojo. El Imperio Español, tras la conquista, necesitó consolidar su dominio sobre América, por lo que creó una organización político-administrativa que impuso sobre las organizaciones preexistentes propias de los pueblos originarios. De esta manera, observamos en el primer mapa dos virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, propios de los siglos XVI y XVII. Estos virreinatos estaban liderados por un rey que era la segunda autoridad después del rey. La colonia duró hasta fines del siglo XVIII y si comparamos estos dos mapas podemos darnos cuenta que la división político-administrativa fue cambiando a través del tiempo. En el segundo mapa ya podemos ver que el Virreinato del Perú se ha desmembrado y ha surgido el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile, así como el Virreinato de Nueva Granada y las Capitanías Generales de Venezuela y Guatemala. El territorio de la Capitanía General de Chile es bastante más pequeño que el territorio actual chileno. Esto es porque hacia el sur todavía este territorio estaba bajo la jurisdicción de los pueblos originarios. ¿Cómo era la sociedad colonial? La sociedad colonial era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con su color de piel. Esta va a ser la característica que va a modelar la jerarquía en la sociedad colonial, es decir, que no todos tendrían u ocuparían la misma posición. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. Recordemos el video de las castas. ¿Qué puedes identificar? Como podemos ver, son muchas las denominaciones y los nombres que se les daba a las personas según la mezcla de dónde provenían, es decir, quiénes eran sus padres, y por su color de piel. Y a medida que va avanzando en estas clasificaciones, la piel se vuelve más oscura y sus mismos nombres indican que no tenían una buena posición y además estos eran muy discriminatorios. Revisemos la pirámide social colonial. Esta se hacía en una clasificación de las personas por su raza, su valor y la posición en la sociedad. De esta manera, estamos frente a una sociedad muy jerarquizada a partir del color de la piel, por lo que podemos hablar de una pigmentocracia. En la cima se encontraban los españoles, provenientes de Europa, luego venían los criollos, luego los mestizos, mulatos, zambos, los indios y finalmente los negros. La sociedad de castas eran grupos muy cerrados. Las personas que nacían en un grupo determinado no podían moverse a otro grupo y eso fue así durante todo el periodo de la colonia. Si alguien nacía negro, por ejemplo, no tenía posibilidades de movilidad social. Esto quiere decir que no podía tener los derechos de otra persona como los criollos, por ejemplo. Otra característica era que mientras más oscura era su color de piel,
iban a ocupar una posición más baja en esta pirámide social y además, mientras más abajo estabas, como los indios y los esclavos, eran menos tus derechos y privilegios. Ahora veamos cada estamento o casta. Criollos y españoles. Primero, los españoles o españolas peninsulares. Se refiere a las personas nacidas en España, que está situada en la península ibérica. Optan a los cargos más importantes de la administración del imperio en América. Y luego, los españoles o españolas, criollos o criollas, que eran las personas que descienden de los españoles que llegaron a América de las huestes. Son parte de la élite. A través del tiempo, logran gran poder económico, sobre todo a partir de la hacienda, pero no pueden acceder a altos cargos. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los mestizos eran los hijos o hijas de padre y madre de diferente ascendencia étnica. Este término fue utilizado por los españoles para designar a aquellos hijos o hijas de padre español o blanco europeo y madre indígena. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. Población originaria de América. Eran las personas que pertenecían a alguna etnia presente en nuestro continente con anterioridad a la llegada de los españoles. Tras la conquista, fueron sometidos para reducirlos a mano de obra en las minas, en la encomienda y en la agricultura en la hacienda. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Negros y mulatos. En muchas regiones de América, la población originaria había disminuido drásticamente y con ello se generó un creciente déficit de mano de obra fundamental para el desarrollo de la economía colonial. Para sustituirla, se dio inicio a un proceso de secuestro de millones de personas desde África, las que fueron vendidas como esclavas domésticas de las familias blancas ricas en las ciudades o como esclavos rurales en las haciendas, sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe.
Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. ¿En qué trabajaban los sectores populares en la colonia? Primero, respecto a los grupos sociales, los indígenas trabajaban en el sistema de encomienda, en donde la corona española le asignaba a cada conquistador un grupo de indígenas para que trabajaran a su servicio y éste tenía la obligación de evangelizarlos. Luego los africanos, que serían esclavos para el servicio del campo y servicio doméstico, y luego se creó el grupo de los mestizos, que trabajarían como inquilinos y peones en el sistema de hacienda. Las mujeres en la colonia. Las mujeres de élite tenían como misión principal conservar las tradiciones castellanas, el fomento de la religiosidad en el hogar y la consolidación del modelo de vida familiar. Los conventos o monasterios fueron concebidos como los sitios ideales en los que la decencia y recato se perfeccionaban. Por su parte, la casa y la familia fueron vistas como los únicos espacios sociales en que las mujeres podían desarrollarse, manteniendo la decencia y honra de ellas y su familia. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género. Una sociedad jerarquizada y estamental. Antiguamente, la sociedad se encasillaba dentro de esta pirámide. Se organizaba de esta manera, ya que en la parte de más arriba, al ser más pequeña, significaba que había menos personas en esa posición. En cambio, la parte más baja era mayor la cantidad de personas en esa posición. Como dice cada estamento, los españoles peninsulares eran los que tenían los derechos políticos y los privilegios económicos. Luego los españoles criollos tenían privilegios económicos pero sin derechos políticos. Los mestizos eran libres pero sin derechos. Los indígenas tenían dependencia de los españoles, que trabajaban en la encomienda, y los africanos siempre eran en condición de esclavos. Si se fijan, a medida que la pirámide va hacia arriba, aumentaban los derechos y privilegios de las personas, al igual que la riqueza y las posesiones que estos tenían. Ahora te invitamos a reflexionar en torno a todo lo que hemos visto y relacionarlo con la actividad del cómic que ya envió tu profesora vía WhatsApp. No olvides preguntar cualquier duda, estamos aquí para ayudarte. ¡Mucho ánimo!